Bien, esta semana corresponde que hablemos sobre el tema de la acción procesal, siempre dándole seguimiento al curso de teoría del proceso, que es el curso que nos prepara para conocer realmente todas las actuaciones, todas las formas de participación, tanto del juez como de las partes y de los terceros dentro de un proceso. En relación a la acción procesal, que es la que nos corresponde en este momento, ¿cuál es el objetivo que buscamos con este curso, con este tema el día de hoy? Que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca del poder jurídico que el Estado otorga a toda persona como sujeto de derecho. El mismo Estado es el que le da ese poder a las personas para que puedan resolver sus distintas diferencias de conflictos de intereses ante un tribunal correspondiente. ¿Cómo se define la acción procesal? La acción procesal la podemos definir como aquel poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de una pretensión. En el derecho romano se decía que la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe. Entonces debemos entender que como esta acción procesal es ese poder jurídico que nos dota a toda persona para poder acudir a un órgano jurisdiccional y ponerlo en movimiento. En relación a la naturaleza jurídica, la naturaleza de esta se determina por la del derecho. Si el derecho es creado por el Estado, en las normas jurídicas que tutelan a las personas, sus bienes y sus derechos, la acción surge de la misma causa. Podemos hablar de tres clases de acciones reconocidas. Puede ser la primera, una acción personal, que significa que el demandante exige el cumplimiento de una obligación personal. También podemos hablar de una acción real, que no es más que reclamar o hacer valer un derecho absoluto sobre una cosa, independiente de toda obligación personal del demandado. Y podemos hablar de una tercera clase de acción como mixta. En esta se reclama un derecho real, no absoluto e independiente, contra otro obligado de satisfacer y cumplir la obligación, comprendiendo tanto acciones personales como reales. ¿Cómo podemos clasificar la acción? Doctrinariamente, pues se hace en atención a varios puntos de vista, a varias teorías. Podemos hablar de una clasificación desde el punto de vista del derecho invocado. Si hablamos del derecho invocado, vamos a encontrar que esta se clasifica en tres. En una acción real, cuando el actor pretende la tutela de un derecho de naturaleza real, o sea, de un bien. Un derecho personal, cuando el actor pretende la tutela de un derecho de naturaleza personal, ¿verdad? Y de acuerdo al derecho invocado también puede ser una acción mixta, cuando el actor pretende la tutela de un derecho de naturaleza real y personal. Otra de las clases, podemos hablar de el derecho pretendido. Cuando se pretende un derecho, esta la podemos dividir en derecho petitorio y derecho posesorio. Cuando hablamos de derecho petitorio, hablamos que se pretende el reclamo de la propiedad de una cosa. Cuando hablamos de un derecho posesorio, lo que se pretende es adquirir, retener o recobrar la propiedad de una cosa. De acuerdo al tipo de proceso, también lo podemos clasificar desde 4 puntos de vista. Podemos hablar desde un punto de vista ordinario, sumario, ejecutivo y cautelar. Cuando hablamos del ordinario, hay una amplitud en el proceso. Su trámite y plazos son más largos y con mayores oportunidades de ataque y de defensa para ambos sujetos procesales, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Y existe una mayor garantía procesal. Mientras que desde el punto de vista sumario, el trámite es rápido, con plazos breves y menores oportunidades de ataque y defensa para las partes que participan dentro de un proceso. Cuando hablamos desde el punto de vista ejecutivo, el objeto consiste en hacer efectivo un derecho reconocido en una sentencia o en un título reconocido como título ejecutivo.
Esto quiere decir que ya no necesita de la declaración de un juez, sino que ya hay un derecho adquirido, el cual una de las partes pues no ha cumplido y por eso se le reclama y por eso se denomina ejecutivo, porque solo hay que ejecutar. Y cautelar, que se pretende, con este tipo de acción se pretende prevenir, asegurar y conservar bienes. Lo que se busca con este cautelar es pues asegurar las resultas de un futuro proceso que aún no ha iniciado. Desde el punto de vista de la materia que se invoca, pues aquí podemos hablar desde distintas materias del derecho, las ramas del derecho, podemos decir desde el punto de vista civil, penal, laboral, administrativo, constitucional. Desde el punto de vista del pronunciamiento de un tribunal, podemos clasificarlo en 5, que puede ser condenatoria, declaratoria, constitutiva, ejecutiva y cautelar. Condenatoria, cuando se persigue una sentencia condenatoria a determinada prestación de hacer o de no hacer. Declaratoria, cuando se busca la declaración favorable a una situación jurídica para eliminar la incertidumbre o la duda. Hablamos de constitutiva cuando se propone la creación, modificación o extinción de una situación jurídica. Hablamos ejecutiva cuando se tiene por objeto el cumplimiento de una obligación impuesta en sentencia de condena o por otro título con fuerza ejecutiva. Y cautelar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, cuando lo que se busca es el aseguramiento precautorio de situaciones o bienes, lo cual nos va a servir para asegurar el resultado de un futuro proceso que aún no ha iniciado. Esto hablando de acción desde el punto de vista privado, pero también recordemos que de acuerdo a nuestra normativa interna, pues también dependiendo de las ramas del derecho, en la rama penal también funciona la acción, solo que ahí funciona distintamente que en el ámbito privado, debido a que en el ámbito privado pues la acción la ejerce la persona individual que considera que hay un derecho que reclamar, mientras que cuando hablamos de una acción penal es distinta. ¿Por qué? Porque la acción penal es el recurso ante la autoridad competente ejercida en nombre e interés de la sociedad para llegar a la comprobación de un hecho punible, de la culpabilidad del delincuente y a la aplicación de las penas establecidas en la ley. Desde el punto de vista penal, ¿qué clases de acción existe o cómo lo norma nuestro Código Procesal Penal especialmente? Nos habla de una acción penal pública, que esta, como todos conocemos, pues corresponde específicamente al Ministerio Público, la persecución penal. También existe una acción penal a instancia particular. ¿Por qué? A diferencia de la primera, pues en la acción pública, el Ministerio Público de oficio, solo conociendo que existe un hecho delictivo, tiene la obligación de iniciar la investigación correspondiente, mientras que la acción penal a instancia particular también la realiza el Ministerio Público, pero para eso el Ministerio Público necesita ser motivado, excitado, o en otras palabras, que exista un denunciante y que desea que se persiga un hecho que considera es ilícito y que le ha perjudicado. Necesita de la denuncia del actor porque lo va a necesitar en todo el proceso. Por ejemplo, ¿cuál podría ser de acción penal a instancia particular? Cuando se da un delito de violación a una persona, pues obviamente el Ministerio Público puede tener conocimiento del hecho, pero si no ha sido instado, no va a iniciar de oficio la investigación. ¿Por qué? Porque necesita de la participación de la víctima. Y un hecho, por ejemplo, de violación, pues no es tan sencillo para una persona el saber que tiene que ir a denunciar qué fue lo que sucedió, cómo pasó, quién fue, situaciones que podrían lastimar un poco la moral, el pudor, etc. Y por eso es que son delitos de acción pública a instancia particular, porque solamente que la víctima tenga el deseo de participar dentro del proceso, el Ministerio Público va a poder actuar perfectamente tal y como la ley lo reviste con ese poder en la investigación. Y hablamos también de una tercera en materia penal, de acción penal de acción privada, que esto pues ya corresponde a la persona que se considera específicamente afectada, que hay un conflicto de interés ahí con otra u otras personas, pero es de carácter muy privado, como podría ser un delito de estafa mediante cheque. Pretensión procesal. Cuando hablamos de pretensión procesal no es más
no es más que la declaración de voluntad por medio de la cual se solicita la actuación del órgano jurisdiccional frente a una persona determinada y distinta al autor de la declaración. La pretensión es un acto y no un derecho. ¿Cuáles son las clases de pretensión? Las clases de pretensión es cognoscitiva, es cuando se solicita al órgano jurisdiccional la emisión de una declaración de voluntad, la que se puede actuar, rechazar o satisfacer por medio de la sentencia. Declarativa, se solicita al órgano jurisdiccional la declaración de una situación jurídica que existía con anterioridad a la decisión del mismo y se busca su certeza. Constitutiva, se solicita al órgano jurisdiccional la creación, modificación o extinción de una situación jurídica que no existía anteriormente, pero se desea se produzca como estado jurídico. Condenatoria, esta se produce cuando se solicita al órgano jurisdiccional la imposición de una situación jurídica al sujeto pasivo de la pretensión. Y ejecutiva, esta se solicita al órgano jurisdiccional para obtener la manifestación de voluntad o la realización de una conducta material o física que se concreta en una obra o que se deshaga lo hecho indebidamente. Por último, solo hablamos rápidamente de los elementos, que son los sujetos procesales y el órgano jurisdiccional competente, o sea, el juez, el sujeto activo o sujeto pasivo, demandante, demandado, denunciante, denunciado. El objeto, motivo, causa de la pretensión. El lugar debe promoverse ante el órgano jurisdiccional. El tiempo debe darse conforme al proceso a la que pertenezca concretamente dentro de un trámite de horas hábiles e inhábiles según el caso o materia de que se trate. Y por último, la forma, realizarse y concretarse conforme lo exige la naturaleza del proceso correspondiente. En relación al tema que hemos estado disertando en este momento, como es la acción procesal y la pretensión procesal, pues vamos a concluir con 3 preguntas. La primera pregunta, ¿qué es la acción procesal? Facultad que otorga el Estado a la persona, un atributo jurídico que otorga el Estado a la persona, un poder jurídico que otorga el Estado a la persona. Una segunda pregunta, las clases de acción penal son pública, privada, condenatoria, delitos, penas y públicas, pública a instancia particular y privada. Y una tercera pregunta, ¿la pretensión es un derecho, un acto o una facultad? Muchas gracias.